Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas. Un gusto para la revista Género y Derecho y para Radio Caput estar acá, encontrarnos hoy en este espacio que hemos construido como un espacio básicamente de intercambio, ¿no? Y de intercambio de ideas con un objetivo concreto, que es poner en palabras cuáles son nuestras inquietudes y también quizá algunas análisis con relación a las problemáticas que advertimos que hay en el Poder Judicial y en el sistema de justicia, con la idea de pensar también soluciones para un Poder Judicial más democrático, ¿no? Para concretar ese ideal de justicia que desde los distintos espacios tenemos, ¿no? Que puede ser desde los espacios de abogadas y abogados hasta cualquier ciudadana y ciudadano en el cual repercute en su vida cotidiana el sistema de justicia. Y bueno, por eso entre amigas y compañeras de la revista, de la Asociación Americana de Juristas y con el apoyo de Radio Caput es que hemos hecho este ciclo que la idea es que tenga una continuidad, que cada mes podamos invitar a una persona, dos personas distintas para intercambiar ideas de las distintas ramas del derecho, ¿no? De las distintas disciplinas. Y bueno, hoy tenemos un gusto enorme de que nos acompañen dos colegas, juristas, abogadas, compañeras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con las cuales compartimos y hemos intercambiado en distintos espacios, ¿no? Adentro de la facultad y también en la revista misma. Ellas han hecho aportes y hemos hecho actividades en conjunto con ellas para la revista y otros espacios. Ellas son Agustina O'Donnell y Silvina Coronelo. Y bueno, hoy vamos a enfocar este encuentro en cuestiones del derecho tributario, ¿sí? Que es una disciplina del derecho que es poco conocida y sin embargo tiene enormes repercusiones en nuestras vidas, ¿no? Que más de lo que creemos, ¿no? Y bueno, como el feminismo ha discutido con todos los ámbitos, el derecho tributario no escapa a esas discusiones tan necesarias, tan importantes, y por eso, hoy Agustina y Silvina van a hacer sus aportes a estas discusiones. Así que las voy a presentar con sus historias de vida y trayectos académicos, que es importante que los conozcamos. Agustina O'Donnell es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y es profesora de Derecho Financiero y Género en la Universidad de Buenos Aires. Y Silvina es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario, doctoranda en Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es socia del Estudio Coronelo, es docente en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades públicas y privadas de la ciudad y del interior del país. Además, es autora de publicaciones, trabajos, ensayos, artículos y libros de especialidad. Muchas gracias, Agustina y Silvina, por estar acá hoy, por aceptar la invitación. Para nosotras es un gusto enorme. Les paso la palabra, les dejo el micrófono, ustedes decidan como quieran el orden. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar, a quienes están presentes. Gracias por invitarnos.
Yo estoy muy contenta de estar acá en este ciclo que me parece súper interesante para generar los aportes desde la rama de mi especialidad que tiendan a una justicia más democrática. A veces cuando uno habla de impuestos en derecho, sobre todo yo doy finanzas públicas y derecho tributario en el grado, con lo cual tengo esa primera aproximación cuando llegan las y los estudiantes que dicen, uy, vamos a hacer cuentas, vamos a... Bueno, no, en realidad no, el derecho tributario tiene un contenido muy vasto, hay muchos aspectos constitucionales que tienen relevancia en materia tributaria y que a su vez tienen incidencia en la materia de género en el sentido, por un lado, desde una rama diferente pero con cierto parentesco, que es el derecho financiero, toda vez que los tributos son recursos públicos y dentro del derecho financiero está el derecho presupuestario. ¿Sí? En estos días se está discutiendo el presupuesto, con lo cual todo aquello que no es consagrado con una partida presupuestaria, digamos que no es atendido por el Estado con una partida presupuestaria, reconocido como una necesidad pública y se le asigna esa partida, son palabras bonitas, pero que no van a tener una concreción por parte del Estado. Es decir, que si queremos saber en materia de género cuál va a ser la importancia que le da determinado Estado, tenemos que revisar el presupuesto. Ahora hay bastante avance, hay etiquetados del presupuesto de las cuestiones de género y en ese sentido se puede hacer un seguimiento que hace unos años no se podía hacer. Hecha esta aclaración, digamos, desde el punto de vista presupuestario, que es como algo externo o que más abarcativo que el derecho tributario, y entrando en lo que son los recursos tributarios dentro de los distintos ingresos que tiene el Estado, a mí me parece interesante analizarlos desde el punto de vista constitucional y en particular desde lo que se denomina estatuto del contribuyente, que tendríamos que decir estatuto del y de la contribuyente, que son todos esos derechos, principios y garantías que protegen al contribuyente del ejercicio de poder tributario por parte del Estado. La Constitución tiene dos grupos de normas en materia tributaria: aquellas que distribuyen potestades tributarias entre los distintos niveles de gobierno, nación y provincias, y alguna pauta para los municipios, y estas normas que componen el denominado por la doctrina desde hace muchos años Estatuto del Contribuyente. Dentro del Estatuto del Contribuyente se consagran determinados principios que tienen que ver con este valladar, decía la doctrina, contra el ejercicio del poder tributario por parte del Estado. Entre estos principios está el principio de reserva de ley, el principio de capacidad contributiva, el principio de generalidad y el principio de tutela judicial efectiva, además del principio de igualdad en materia tributaria, que tiene una característica particular, que tiene que ver no con una igualdad que no discrimine, sino con una igualdad en igualdad de condiciones. Y esas condiciones están dadas por la capacidad contributiva de cada contribuyente, de cada persona. Por lo cual, para comenzar, podemos comenzar hablando del principio de igualdad, que es el que atraviesa la cuestión de género. Y
esta cuestión de la igualdad, a mi entender, se puede, digamos, la resignificación del principio de igualdad se puede relacionar con cuestiones biológicas, y ahí podemos conversar del tema de los tributos relacionados con los productos de gestión menstrual y los distintos avances que hubo en los últimos años en relación a ese tema. Y podemos ver cuestiones que ya son más sociales, culturales, que se relacionan con todo este tema de la asignación casi exclusiva de las tareas de cuidado al género femenino y a las diversidades, pero digamos mayormente al género femenino. Desde este punto de vista, partimos de una situación donde no corresponde el tratamiento en igualdad de condiciones, digamos, entre varones y mujeres, y eso debería estar plasmado en la legislación con algún reconocimiento o beneficios en materia tributaria. ¿Y a qué me refiero en concreto? Por un lado podrían ser, en relación a los productos de gestión menstrual, esta exención en el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo. Pero desde el punto de vista de la renta, del impuesto a la renta, no hay ningún tipo de monto que sea no imponible, que sea un reconocimiento del cumplimiento por parte de las mujeres de estas tareas de cuidado. Con lo cual sería interesante que en la normativa, de hecho hay un proyecto de ley que presentamos hace un tiempo, donde se reconoce dentro de la ley del impuesto a las ganancias como carga de familia un monto a deducir de las ganancias de esa persona, de ese contribuyente, un monto por el desarrollo de las tareas de cuidado. Este monto sería directo en el caso de las mujeres y, digamos, con la presunción de que es realizado por las mujeres, más allá de que no es lo que se quiere, digamos, queremos que se compartan las tareas y cada uno se haga cargo de estas tareas, pero bueno, la realidad hoy demuestra que más de un 75% están a cargo de mujeres, con lo cual consignarlo en la ley del impuesto a las ganancias sería reconocerlo en la práctica, y que diversidades y varones que lleven adelante esta tarea y que lo puedan demostrar también puedan, digamos, utilizar esa deducción. Este sería uno de los reconocimientos, por supuesto que no es el único. Por ejemplo, en materia de monotributo también podría plasmarse este reconocimiento en morigerar los requisitos que se tienen que cumplir en el caso del género femenino para encuadrar en el monotributo o el monotributo social y demás. Esto es en cuanto al principio de igualdad. Dijimos que se relaciona con el principio de capacidad contributiva, y esto es claro porque desde el momento que las mujeres realizamos tareas de cuidado, nuestra capacidad contributiva en muchos casos se ve disminuida, y esto tiene relación con esta deducción que yo les decía recién, ¿no? Con afrontar por nuestro tiempo, por nuestras ocupaciones o por delegarlo en una tercera persona. Y por ende tiene consecuencias en relación al derecho de propiedad, que es ese artículo que mencionaba Andrea antes, que había publicado hace un tiempo en la revista. Hay un fallo muy interesante de la Corte Constitucional de Colombia
que analiza en particular el IVA sobre los productos de gestión menstrual, pero que, digamos, tiene amplios fundamentos y que analiza justamente el tema del derecho de propiedad en relación a la cuestión de género. Otro principio constitucional que es importante tener en cuenta es el principio de generalidad, y que este principio tiene que ver bastante con el tema de la justicia. En estos días se está hablando de la derogación de la exención sobre los sueldos de magistrados y funcionarios judiciales, y en ese caso, el principio de generalidad implica que todos estamos obligados a contribuir, por supuesto que en la medida de nuestra capacidad contributiva. Esta generalidad tiene excepciones, que son las exenciones, ¿sí? Aquellos casos en los cuales se exime de tributar por determinadas razones que pueden tener que ver con el desarrollo de una actividad o beneficiar a determinados sujetos. El Poder Judicial o los jueces y magistrados tienen una exención que fue modificada en el año 2017 con jurisprudencia pacífica y reiterada que la defiende, digamos que justifica la exención en la intangibilidad de los salarios de magistrados, en la independencia del Poder Judicial, y que, digamos, fue sostenida por la Corte Suprema desde siempre, digamos, no hay un cambio en esa jurisprudencia. En el 2017 esto se modifica y se comienza a aplicar el impuesto a las ganancias sin exención para los nuevos ingresantes, los nuevos jueces designados en el Poder Judicial. En verdad, luego el Consejo de la Magistratura, mediante una reglamentación, modifica las bases, con lo cual de alguna manera vacía de contenido esta exención, y sería interesante revisarla, primero porque, como dice Piso, que es un tributarista, los jueces también son ciudadanos y por ende, como el resto, deben contribuir al sostenimiento del Estado, y digamos eso desde el punto de vista de esta democratización de la justicia, desde el punto de vista de género, porque la suma que se está dedicando o que está resignando el Estado en esas exenciones se puede reubicar en otras exenciones que puedan tener un contenido de género o una finalidad de género. Me quedan dos principios. El de reserva de ley tendría que haber empezado por ahí también, porque es un principio muy importante que nos indica que no puede haber tributos sin ley previa en la cual se señalen todos los elementos esenciales del tributo, entre los que está, por supuesto, el hecho imponible, la base imponible, las alícuotas. Esta ley tiene que ser una ley formal y material, y el Poder Ejecutivo tiene expresamente prohibido dictar decretos tanto delegados como de necesidad de urgencia en materia tributaria. Más allá de que podamos, mediante la interpretación de las leyes, darles una mirada de género, al revisar el principio de reserva de ley, podemos analizar cómo están compuestos la legislatura o el poder legislativo en cuanto a la representatividad que tenemos las mujeres en el Congreso.
hasta hace algunos años teníamos la ley de cupo que nos limitaba a un 30%, luego a nivel nacional con la ley de paridad de género se equiparó. Esto es claro, esto lo sabemos, que digamos que existan mujeres legisladoras no implica que tengan mirada de género, esto es clarísimo, pero brinda una posibilidad extra, digamos. Pareciera que de todos modos tendríamos que estar representadas. Hay alguna jurisprudencia en materia electoral sobre el tema. En la mayoría de las jurisdicciones provinciales hay paridad, creo que quedan 2, Tucumán y Corrientes, si mal no recuerdo. Pero bueno, la mirada en materia del principio de reserva de ley, desde una perspectiva de género, sería revisar esta cuestión, si tenemos suficiente representación en el poder legislativo para que se generen propuestas con perspectiva de género. Y el otro principio que queda es el de tutela judicial efectiva, que es un principio constitucional que nos indica que cualquier resolución de la administración tributaria, en el caso que nos ocupa, debe contar con la posibilidad de su revisión judicial. Esto, que parece una obviedad, en materia tributaria no es tan obvio, porque existen un montón de obstáculos a que se produzca esta revisión, pese a la constitucionalización del derecho a través de la inclusión del Pacto de San José de Costa Rica en el año 94 en el artículo 75, inciso 22. Pese a esto, existen varios obstáculos, entre los cuales se destacan el agotamiento de la vía administrativa como requisito para acceder a la revisión judicial, que muchas veces es inconducente, porque la administración, si yo estoy pidiendo una inconstitucionalidad, la administración no la va a poder declarar, y entonces el contribuyente tiene que recorrer toda esa instancia administrativa para lograr esa declaración de inconstitucionalidad. Y por otro, una regla que es antigua, que debería haber sido derogada, pero que todavía está vigente en materia previsional y en distintos fueros de la ciudad, que es la regla solva et repete, el pague y repita. Entonces, estos son 2 obstáculos que hacen a la plena vigencia del principio de tutela judicial efectiva, que, mirado desde una perspectiva de género, implica la posibilidad de que los jueces e incluso los funcionarios de las administraciones tributarias que correspondan puedan analizar la normativa existente con esta mirada de género. Hace un mes más o menos comentamos con una colega mexicana unas sentencias de México que del tribunal, del equivalente al tribunal fiscal, bueno, no me acuerdo ahora cómo es el nombre exacto, del equivalente mexicano al Tribunal Fiscal de la Nación argentino, donde se interpretan unas deducciones de servicios médicos que se consignan en el impuesto a las ganancias mexicano, al igual que acá, que dice gastos médicos, y el fisco no aceptaba la deducción en estos casos que eran por los gastos de los tratamientos de fertilización asistida, y en otro caso por la criopreservación. Entonces lograron, a través de esta jurisprudencia, que esos gastos médicos no fueran excluidos, sino que, interpretando esa norma con una mirada de género, se consideraran incluidos en esta deducción. Eso es un poco
lo que, digamos, a lo que se tiende, porque modificar la normativa ya sabemos que es complicado, con lo cual en aquellos casos en los cuales exista posibilidad de interpretar las normas con una mirada de género, lograr que así suceda, ¿sí? Y para esto es necesario que abogados, abogadas y en materia tributaria contadores y contadoras, que son también quienes patrocinan a las y los contribuyentes ante el Tribunal Fiscal, tengan herramientas para hacer estos planteos solicitando una mirada de género, porque en muchos casos esa mirada de género no se llega a concretar porque no está el planteo por parte del contribuyente de que así sea. Y en este punto, y con esto cierro, los colegios profesionales, a mi entender, deberían incluir la capacitación en género, la ley Micaela, como ocurre con la administración pública, digamos, con los distintos organismos de la administración pública, a fin de que todas estas cuestiones no queden limitadas a el interés personal de las y los profesionales. Entonces, bueno, esta es como una perspectiva amplia de, digamos, los distintos principios en materia tributaria resignificados desde una mirada de género, ¿sí? Viendo cómo esos principios los podemos volver a analizar desde esta perspectiva. Le paso la palabra a mi compañera que va... Bueno, muchas gracias. Yo también agradecida a la revista, a Caput, a las anfitrionas, excelentes anfitrionas, a Nelly, el público calificado que tenemos acá presente, y bueno, a mi compañera también del mostrador en el que estamos. Bueno, un poco complementando lo que decía Silvina, mi idea, y celebra además que se considera la materia tributaria entre las que pueden aportar a esta perspectiva de género y mejorar la idea de justicia democrática. También yo soy una convencida de esa, ¿no? De las políticas tributarias como verdaderos instrumentos que pueden hacer algo por esa enorme desigualdad, ¿no? Estructural, histórica, injusta, cruel, que ya parte, nada más cruenta en este sector del planeta y que además se agrava y se potencia muchísimo más en las mujeres, que tiene que ver con las diferentes brechas laborales de ingresos, ¿no? Tenemos muchas brechas, acumulamos brechas, y las brechas además se acentúan cada vez más y se hacen cada vez más brechas. Y un poco complementando lo que yo decía, esta falsa idea, o esta idea común en realidad, todo el ordenamiento, todos nuestros cuerpos normativos, que también se da en el derecho tributario, como un poco mostraba Silvina, que es su falta de neutralidad. El derecho tributario, las leyes tributarias tampoco son neutrales al género, ¿no? Y eso creo que hoy ya se empieza a probar y a ver en la práctica, y sobre todo se empieza a medir, ¿no? Se empieza a ver en números, ¿no? Esta falsa idea de que el derecho, que las leyes tributarias, la ley de impuesto a las ganancias, la ley de IVA, son neutrales al género porque no discriminan en su texto, ¿no? Y es cierto, pero discriminan o producen efectos discriminatorios claramente en su aplicación, ¿no? Los beneficios, las exenciones que tienen las leyes de impuesto a las ganancias o la ley, por ejemplo, de impuesto a los bienes personales, que es el impuesto que grava el patrimonio de las personas. La verdad que las mujeres las usufructuamos muy poco porque no gozamos de esos beneficios, y esto por suerte empieza a ser medido, ¿no? La Administración Federal de Ingresos Públicos, en un último informe que hizo, que espero que dé a publicación porque es sumamente interesante para todos los estudios de género, extrajo, ¿no? de esas declaraciones juradas presentadas por personas humanas en los últimos años, que de las exenciones y los beneficios tributarios, esas excepciones al principio
de generalidad según el cual todos pagamos, salvo algunos que están exceptuados por diferentes razones de fomento, ¿no?, legales, establecidas en la Constitución o en leyes, el 75% son los beneficiados son hombres y el 25% son mujeres. Además, el otro dato relevante es que de ese porcentaje, el 55% de las personas beneficiadas están en los deciles más altos. Es decir, las exenciones, ¿dónde impactan? En los deciles más altos, donde las mujeres que estamos totalmente ausentes, invisibilizadas, con lo cual el impacto es muchísimo más importante, ¿no? Y lo mismo en los impuestos al consumo, como decía Silvina, ahí tampoco estamos, ¿no? O sea, el IVA no tiene en cuenta a la mujer jefa de hogar, monomarental. El consumo es el mismo que el varón, el jefe de familia, y eso es porque están escritas, como pasa en tantos ordenamientos, ¿no? O sea, no escapa eso, por ese sistema monolítico del que habla Alda Facio, ¿no?, las feministas juristas, de que, y además yo me tomé el trabajo para un trabajo en el que estaba haciendo un proyecto de investigación, de nuestras leyes tributarias están escritas, ¿no?, leyes de ganancias, de IVA, están propuestas por varones, ¿no?, porque quien propone las reformas tributarias son los ministros de Economía, en general, en todos los países. Cuando no le alcanza el dinero para el próximo ejercicio, propone, hay que subir la tasa, este sector pide una exención, este otro, ¿no? O sea, lo que propone una reforma al Congreso, en general es el ministro de Economía en materia tributaria, y me fijé en Wikipedia, no fue un trabajo muy complicado. En nuestra historia hemos tenido algo así como yo dijera 130 ministros de Economía, algunos se repitieron, varios fueron varias veces, y bueno, cuando yo hice el trabajo había habido una ministra de Economía, hoy puedo decir que hubo dos, una tuvo un paso bastante efímero, breve, pero bueno, hoy ya el número cambia, pero bueno, si no fue una, fueron dos. Sí, administradores federales de ingresos públicos. Fue propuesto el sistema tributario y fue escrito por un varón. Fue aplicado, que sería la Administración Federal de Ingresos Públicos, por todos varones en esa misma cantidad de tiempo, salvo la administradora, que estuvo hasta hace relativamente poco tiempo, fue la única, ¿no?, estoy hablando de impuestos nacionales, y después fue interpretado por jueces, varones también. En mi tribunal, donde yo lo ejerzo, bueno, hoy somos 25% mujeres, pero es, digamos, muy excepcional. La foto se ve diferente, pero bueno, fue un tribunal básicamente de varones hasta hace 5 minutos, hasta el 2018, y bueno, después los fueros, ¿no?, contencioso administrativo federal, ni que hablar de la Corte hoy mismo, sigue siendo, por más que el Poder Judicial esté lleno de mujeres, siguen siendo las decisiones quienes interpretan. Entonces ese es el sistema monolítico, que además es una clase de varón, ¿no?, un determinado varón, clase alta, blanco, católico, qué sé yo, las características que un poco acá no hace falta que expliquemos ni que pongamos el pizarrón, ¿no? Entonces ese es el varón que escribió el sistema tributario para otro varón determinado, aplicado por ese otro varón parecido, dirigido a otro varón, entonces en todo interpretado al final por un juez varón con esas mismas características. Y eso se ve un poco en las leyes tributarias. ¿Está cambiando? Sí, está cambiando, ¿no?, con esta idea de los productos de higiene menstrual, ¿no?, un caballito de batalla, de las mujeres feministas, que vemos que va sucediendo en otros países también, algunas reformas que hacen a la maternidad también, ¿no?, de deducciones especiales, tímidamente, pero bueno, empiezan a aparecer. La verdad que en la Argentina es tomada como ejemplo de otros países de la región donde no pasa absolutamente nada de todo esto, con lo cual en ese sentido creo que ya hoy por lo menos se ha avanzado mucho en esto de que las mujeres no estamos representadas en las leyes tributarias y que falta incluirnos no solo en los presupuestos sino en las leyes, con algunas exenciones, con algunos beneficios. Falta resolver en el IVA, ¿no?, cómo hacer para que ese consumo impacte menos. Bueno, hay propuestas, creo que está avanzado el camino, en algún momento se volverá algo más justo. A mí me gustaría hablar por ahí también, que tiene que ver con el tema tributario, de dos temas muy concretos, que tienen que ver con otro instituto del derecho tributario, que es el secreto fiscal, ¿no?,
que hace la parte formal del derecho tributario, pero que tiene que ver con dos temas que atañen, por supuesto, a las mujeres, atañen a las mujeres en la justicia también, atañe a temas que empiezan a aparecer en la jurisprudencia, que también me parece que es el tema que acá nos convoca. Yo he estado acá presente como público en varias de las charlas que se han hecho acá, así que hay una línea ahí conductora de lo que nos interesa, que tiene que ver con mujeres que no son dueñas de lo que deberían ser dueñas, ¿no? La mujer que no tiene en su poder algo que debería tener, que anda mendigando en buen sentido. Que acá hay varias litigantes, Nelly además es la litigante, la con mayúscula. Andan mendigando por información sobre su propio patrimonio por tribunales. Y del otro lado, la mujer que es dueña de algo que no le corresponde, y sin embargo, que ya entramos en el terreno de la criminalidad económica, ¿no? A mujeres que aparecen como presidentas de sociedades anónimas, que solamente han firmado papeles y que no tienen, por supuesto, ninguna decisión, no integran esos directorios. Y acá me refiero a mujeres de todas las clases sociales, pero yo creo que a la que todos nos preocupan más son las mujeres vulnerables, ¿no? La mujer que cobra planes de hogar, la mujer que mucho lo veo en mis expedientes, en el tribunal, la mujer que es empleada no registrada, la mujer que aparece como evasora sin ser la verdadera evasora de los impuestos. Y en los dos casos el punto de partida es el mismo, ¿no? Es la vulnerabilidad de la mujer. Creo que si entre acá hacemos todas una lista de libros que se refieren a la relación de la mujer con el dinero, haríamos un lindo listado, ¿no? Analizado desde el derecho, desde la economía, desde la psicología. Podría alguna acá asistente aportar. A mí me gusta mucho Mabel Burín, por ejemplo, que habla del tema. Bueno, Coria. Hay una norteamericana, se llama Carmen Dier, no sé si la leyeron, muy buena, que habla sobre todo de las mujeres como propietarias de la tierra, digamos como no propietarias de la tierra, o sea, las mujeres que son campesinas pero nunca llegan a ser propietarias de la tierra, ¿no? Y entonces sería, ¿no?, esa relación basada en la subordinación, ¿no? que un poco en la subordinación y en la sumisión. Justo esta semana, a partir de un trabajo de una alumna de la facultad, ¿no?, que a veces son verdaderas fuentes de novedades interesantísimas, trajo un artículo de una investigadora del INTA, que hizo un trabajo del Instituto de Tecnología Agropecuaria, ¿no?, que hizo un trabajo en relación a una localidad de Chepes, en La Rioja, de un grupo de campesinas, 60 campesinas de Chepes en La Rioja, y entonces ahí analiza cómo, muy interesante, porque es un pueblo bien de caudillos, ¿no? Bueno, una provincia, designada por la relación de los caudillos, y la figura, perdón, de los caudillos, y analiza bien cómo esa forma, ¿no?, de organización campesina de quinta chica, ¿no? Hablamos de explotar sus propios animales, su propia tierra. Analiza, bueno, las relaciones, ¿no?, que se arman en relación a esa forma de sumisión, ¿no?, y por supuesto subordinación por esa historia, ¿no?, por cómo bien enfocado en la mujer campesina y cómo la mujer sigue, hablando de cosas actuales, no de historia, cómo la mujer sigue asociada a lo interno, el hombre a lo externo, la mujer asociada, me pareció interesante porque hablaba de la mujer asociada a las tareas sucias, ¿no?, el cuidado de los animales, lavar el chiquero, a tareas monótonas, a tareas, bueno, las peores tareas, cuidado de los hijos, pero también el cuidado de los animales, ¿no? Y en cambio el hombre asociado a lo externo, a lo sorprendente, ¿no?, matar un animal, solamente trabaja cuando es temporada, ¿no?, levantar la cosecha, el resto del año más bien la vagancia, ¿no? Y cómo todo eso, que está bien, también se podría quizás trasladar a la urbe, pero me interesó que fuera un análisis de campesinas, cómo eso también aleja mucho a las mujeres, primero que las vuelve encerradas
mujeres y las hijas de las mujeres, ¿no? Porque esto se va trasladando después a las hijas también, se va heredando. Y cómo eso también las encierra y las aleja de lo que podrían hacer, ¿no? Porque hay muchas mujeres, por ejemplo, que son, esto lo señala muy bien Carmen, que son dueñas de esos campos, campitos, chacras, hectáreas, no estoy hablando de terratenientes, ¿no? De las quinteras, y son dueñas porque las han heredado, son dueñas porque, no sé, hace 10 años que están ahí explotando, y sin embargo no son dueñas porque no saben o no van, o no quiero decir que no saben porque parece que fueran sin educación, no se trata de eso, sino que no van al registro de la propiedad a hacer el trámite, ¿no? Anotarlas. Entonces siempre terminan sin ser dueñas y por supuesto siempre hay un hombre que termina, que puede ser un hijo, un marido, puede ser otra figura masculina, ¿no? Del pueblo que termina apropiándose de lo que es propio, ¿no? de ellas, ¿no? Una realidad de las mujeres rurales, ¿no? Que nunca no tienen esa apropiación de lo propio, son ajenas a los bienes, al patrimonio propio, ¿no? Y no por tontas, esto no está de más que lo diga, sino por toda esta historia que acá conocemos, ¿no? Y entonces ahí el secreto fiscal, que es una disposición volviendo a lo tributario, tiene su propia historia, ¿no? El secreto fiscal, que básicamente, creo que acá vamos a estar todos de acuerdo, quien más sabe de nuestra información económica patrimonial son las administraciones tributarias, ¿no? O sea, creo que en eso hoy no debe haber una agencia estatal que tenga más información de lo que tenemos, ¿no? Cada una de nosotros, es decir, y además la información es de lo que, por supuesto, de lo que está declarado, por eso es que está el secreto fiscal, ¿no? Digamos, de los bienes, de los ahorros, de las cosas registradas, y lo que no está declarado también puede extraer esa información por los gastos, ¿no? O sea, cualquier administración tributaria puede presumir lo que tiene un contribuyente a partir de lo que gasta, porque el gasto se hace con ingreso, o sea, no se hace con un bien en especie, ¿no? Se hace, uno gasta con dinero, con lo cual si hay un gasto en expensas, en viajes, en expensas, el club, la camioneta, bueno, todo eso se pagó con dinero, aunque no esté declarado ese dinero, salvo que ese contribuyente tenga una explicación y diga, bueno, yo lo gano en la lotería, todos los meses gano la lotería, pago esos gastos, o todos los meses me lo presta mi abuela, o alguna explicación que pueda probar además, ¿no? Además de la explicación, pero en principio el gasto se calza con ingresos, ¿no? Con lo cual, y eso es todo gasto visible para la administración tributaria. Si uno repasa un poco la historia del secreto fiscal, el secreto fiscal aparece en la ley, aparece en el mundo tributario en el año 33, un poco de la mano del secreto bancario, ¿no? También tiene su propia historia ahí. Y el secreto fiscal, la excepción para las cuestiones familiares, que es un poco acá lo que a nosotros nos interesa hablar, recién aparece en el año 72, o sea, transcurrieron varios años. Y en el medio hay un juicio, un caso muy importante de la Corte, se llama Cabriola, por ahí les suena, a las que han litigado o litigan, que es del año 57. Cabriola es una mujer que se divorcia de su marido, señor Caira, un peluquero, y Cabriola era la típica ama de casa, que no tenía información, no tenía porque no le habían dado, porque no había preguntado, por todas esas razones que también existen, se repiten. Y entonces, ¿qué hace? Pide a la AFIP, lo que hoy sería la AFIP, le dice, traigan al juicio de alimentos, estaba reclamando alimentos, Cabriola para los hijos en común, traigan las declaraciones juradas presentadas por mi exmarido, el peluquero, mi exmarido, para ver cuánto ganan, ¿no? Algo bastante lógico. Bueno, el juicio transcurre en primera instancia, transcurre en segunda instancia. Esto en el año 57, todavía no estaba la excepción al secreto fiscal. Y llega hasta la Corte Suprema, y en la Corte Suprema, yo me transcribí los 3 parrafitos, por supuesto con el fallo de 4 señoros jueces, Asabilbaso, 4
le niegan, ¿no?, ese derecho, con algunos párrafos bastante lejanos a lo que hoy uno diría la perspectiva de género, ¿no? Y básicamente el motivo, y esto hay que decir que ese fallo tenía un dictamen de Sebastián Soler, que era el procurador, que un poquito, podríamos decir, se acercaba a una perspectiva de género, ¿no? Tímidamente podría decirse que tuvo algo de perspectiva de género, estamos hablando del año 56-57, allá lejano en el tiempo, pero hoy se podría decir que tuvo un poco de perspectiva de género. Porque en realidad el secreto fiscal lo que hace es proteger la información esta patrimonial que cada uno le da a la administración cuando declara sus obligaciones fiscales en cumplimiento a un deber constitucional de contribuir. Esa norma dice, bueno, yo te la doy, pero no la compartas con terceros. Yo te la doy a vos, ¿por qué? Porque constitucionalmente tengo que pagar mis impuestos, pero vos no se la des a ningún tercero. Y terceros son todos los demás, o sea, son todos los demás que no soy yo. Entonces toda la discusión en ese momento, pero bueno, un poco lo traigo para ver si hoy también no hay algo de todo esto, si esa esposa era un tercero también, ¿no? Y a mí me gusta el dictamen de Sebastián Soler, allá lejos en el tiempo, porque dice la mujer no es, la cónyuge, ¿no?, está hablando de la esposa, no es un extraño, ¿no? Y entonces, además, tengamos en cuenta que en aquel momento, para hacer un poco de historia, las leyes tributarias decían que quien declaraba los bienes gananciales de la sociedad conyugal era el marido como jefe de familia, lo decía así, la J mayúscula, jefe de familia, o sea, sigue siendo que los declaraba si estaban casados, es decir, si había unión, ¿no?, bueno, si estaban casados, al igual que la de los hijos menores, ¿no? Algo que todavía en algunas leyes se sigue leyendo, ¿no?, esa asimilación de la mujer casada a los hijos menores, ¿no?, como una incapacidad, ¿no?, esa incapacidad, no total, por supuesto, pero esa asimilación, ¿no?, de la mujer casada, que hubo hasta el año 68, por lo menos en la ley, o sea, en la ley seguro hubo una asimilación de la mujer casada a los hijos menores, por lo cual debía venir alguien a autorizar los actos importantes, que eran los actos patrimoniales. En definitiva, ¿cuáles eran los actos que requerían autorización del marido? Y si no estaba marido, algún otro varón que estuviera cerca, eran los actos de disposición. No era autorización para ir al supermercado, para hacer la compra. Que yo sepa, era para vender un bien, o para gastar plata, o para donar, no sé, para hacer algún acto patrimonial importante, ¿no? Y entonces a mí eso, cuando uno lee un poco esa literatura, ¿no?, ese momento, ¿no? Bueno, mi madre fue una mujer incapaz relativa, mi abuela también, han estado criadas muchos, ¿no?, por esas mujeres incapaces relativas, desde lo patrimonial hablo, por supuesto fueron mujeres excelentes, inteligentes, independientes, pero patrimonialmente eran mujeres que necesitaban una autorización. Y en el punto es que la mujer casada, y más la mujer casada con hijos, corregime por favor Nelly, en un punto era una amenaza desde lo patrimonial, ¿no? Era una amenaza porque era quien podía luego reclamar, volverse ese extraño, ¿no? Volverse ese extraño que iba a reclamar bienes, que en realidad iba a reclamar los bienes que le correspondían, ¿no?, por la sociedad conyugal. Entonces a mí me da la sensación, y vuelvo acá al secreto fiscal, que hoy, año 2022, la realidad es que esta igualdad civil en la letra de la ley está lograda. Es decir, hoy me parece que no existe esta asimilación de hijos menores con la mujer casada. Es decir, están corregidas. Te voy a decir, no, ya se corrigieron las leyes. Inclusive la ley fiscal. En el año 2017 se corrige la ley de impuestos a las ganancias, no hace tanto, ¿no? Hace 5 segundos, sí. Y se dice, bueno, los frutos de los bienes gananciales declárenlos 50 y 50. En definitiva, se elimina esa figura del marido por regla que declara y la mujer por excepción. O sea, la mujer siempre declaraba los frutos, alquileres, no sé, mismo los frutos de la tierra, ¿no?
siempre por excepción, es decir, si estaban divorciados, si el hombre había sido declarado insano, o sea, cosas gravísimas, ¿no? Pero era, primero declara el hombre, que es el que sabe, ¿no? Y administra, seguro él tiene las llaves del campo, y por excepción es la mujer. Bueno, eso hoy está corregido, civilmente y fiscalmente, pero me da la sensación que falta corregirlo en los hechos, ¿no? O sea, pareciera como que faltan años para que esas mujeres no tengan más que mendigar, ¿no? Información de lo que es propio, de lo que no han administrado porque estuvieron dedicándose a las tareas, ¿no? De cuidado de las que hablaba antes Silvina, porque no preguntaron cuando había que preguntar, preguntaron y no les contestaron, lo que les respondieron se lo olvidaron, les mintieron. Hoy la realidad es que ese secreto fiscal y su excepción para las cuestiones familiares, no sé si sirve para un momento en que los patrimonios familiares se organizan de otra manera también. ¿Pero quién los organiza? El varón. ¿Quién constituye una sociedad y a lo mejor pone bienes legalmente, ¿no? En otra sociedad, un fideicomiso, ¿no? El contrato de fideicomiso. Es decir, hoy familiarmente y económicamente los patrimonios familiares se organizan de manera tal que aun cuando se aplique la excepción que desde el año 72 y en gran parte gracias a Soler está en la ley, no siempre sirve, porque los bienes no siempre están en el quit de ese marido o de ese padre, la más de las veces marido, pareja, sino que pueden estar en otros quits. Puede estar y no hablo de testaferros, que a veces también están en testaferros, pero y esos otros quit para la FIP son terceros. Aunque la sociedad principal accionista sea el marido, para la FIP es un tercero, ¿no? Entonces ahí ya ese flujo de información, esa excepción, ya no tiene aplicación, ya es difícil. Entonces, yo no litigo en civil, leo muchos fallos de civil porque me gusta mucho el tema secreto fiscal, aplicado en el fuero civil, ¿no? Pero muchas veces leyendo me da la sensación que uno es casi una batalla de ganar por cansancio, ¿no? Es decir, pregunto por los bienes de este quid, me dicen, no tiene nada. Bueno, creo que tiene dos sociedades, es un tercero. Se ríen aquí. Pero miren que una de las sociedades es con el hermano, tan tercero no es, para nosotros es un tercero. Entonces, la FIP, ¿por qué contesta así? Porque la violación al secreto fiscal es un delito, ¿no? Algo que viene de la mano del secreto bancario, desde el año 46, ¿no? O sea, entonces, claro, tampoco funcionarios y funcionarias de FIP quieren desfilar por Comodoro Pi en indagatorias por violación al secreto fiscal, ¿no? Que es bastante grave. Pero me da la sensación, y estoy convencida, que quizás no hace falta reformar leyes, hace falta una justicia que interprete al secreto fiscal de una manera tal que incluya, que entienda que esa mujer, dando vueltas por tribunales, buscando información, que en principio no está publicada en sitios de internet, la tiene la administración tributaria, tiene derecho a esa información porque es de ella también. ¿Por qué es de ella? ¿Por qué? Porque aportó bienes a la sociedad conyugal, ¿no? Muchas veces pasa que hay aportes. No derecho a la expectativa. Bueno, aportó su tiempo. Bueno, por eso, ¿qué aportó? Aportó su tiempo. A veces aportan sus bienes, ahorros, exacto. Vendió la casa al papá y le dio la plata. Pero después no siguen la suerte, claro. Y ahí es interesante también lo que vos decís, Nelly, que empiezan a haber fallos que hablan de la responsabilidad de los escribanos. ¿Por qué? Porque muchos se ven los fallos también. Un fallo en Rosario del año pasado, muy interesante, una mujer inicia una causa por violencia de género, por daños y perjuicios contra un escribano. Ella ama de casa, docente, nunca había ejercido ni siquiera como docente, o sea, no había salido, digamos, de su ámbito de cuidado. Él, asesor de empresas, trabajó toda la vida, él contrata al escribano, muchas veces una vez eso, ¿quién contrata al escribano? Él contrata al escribano. Hacen un acuerdo de división de bienes, ella le queda un auto viejo, así surge la sentencia, ¿eh? Ella le queda un auto viejo, a él le quedan todos los bienes, todos los bienes.
Entonces ella, entre la acusa es de no haberla asesorado a ella lo que estaba firmando. Le hace un daños y perjuicios, me parece. Y involucra el tema de la violencia económica, ¿no? Empiezan a aparecer. Porque hay algo también de la responsabilidad, yo no sé si llamarla responsabilidad social, responsabilidad de escribanos, abogados, abogadas, contadores, ¿no? De eso que hacen firmar, o de esas sociedades, por ejemplo, que se constituyen con presidentas mujeres que cobran planes de hogar. Tiene que haber algo de ahí, ¿no? Uno dice, bueno, no quiero contratar a una empresa que contamina, no quiero contratar un producto que se prueba en animales. Bueno, yo no quiero contratar a una empresa que tiene una presidenta mujer que la pusieron ahí porque no le queda otra, digamos, por un estado de necesidad, ¿no? Tiene que haber algo de responsabilidad de los profesionales que intervienen en esos armados societarios donde el evasor lo mira por el celular lo que está pasando, ¿no? El evasor o quien delinque, digamos, muchas veces son sociedades que se crean solo para delinquir, para lavar dinero, para generar facturación apócrifa, para contrabandear, o sea, para nada bueno, no son sociedades que produzcan. Y por eso se ponen a mujeres al frente de los órganos directivos, que a veces son hijas. Semana pasada se dio a conocer un fallo de Córdoba, del Tribunal Oral, muy interesante. Yo después esto todo lo mando por mail, a partir de un voto de Ángela Ledesma en casación, que le llama la atención la pena que le ponen a 2 hijas de un empresario en Córdoba en una asociación ilícita. Él era el jefe y las 2 hijas, en edad escolar, o sea, terminando el secundario, aparecen como coautoras en una asociación ilícita, emancipadas. Es decir, él las emancipa, muy extremo, pero existe, ¿eh? Yo lo veo también a veces. Yo también lo veo. Ángela Ledesma le llama la atención la graduación de la pena. La asociación ilícita tiene un mínimo por encima, por no excarcelable, 3 años y medio, una cosa así. Y entonces manda a revisar la sentencia, hace lugar a los recursos, y el Tribunal Oral falla con perspectiva de género. La pena ya estaba aplicada, la condena ya estaba, no sé qué hubiera pasado si la perspectiva de género se aplicaba un poquito antes. Pero bueno, lo que dicen, lo que tienen en cuenta son dos hijas, serían de clase media, un poco alta quizás, de Córdoba, subordinadas y totalmente sometidas a su padre, que les hacía firmar los papeles como integrantes de sociedades que lavaban operaciones en mercado granario, así, en granos en Córdoba, ¿no? Inclusive sociedades que se valían de personas vulnerables, a los que se les prometían subsidios. Bueno, eso parece un caso de facultad, ¿no? Cuando uno haría un caso de una facultad para tratar este tema, no, pero es un caso totalmente real. Se habla de violencia económica, empieza a aparecer la violencia económica en las causas tributarias también. En definitiva, las bases imponibles de los impuestos es dinero, lo cual es lógico también que ahí se empiece a hablar de violencia económica. En eso yo debo decir que la administración tributaria trabaja muy bien en ese sentido de ver quiénes son esas mujeres, ¿no? Les buscan un poco, les hacen donde viven, van hasta, muchas veces viven en zonas o en barrios carenciados, si son empleadas domésticas o trabajadoras de casas particulares, y les hacen un poco el ambiental, ¿no? De quiénes son para llegar a esta conclusión que de ninguna manera pueden haber sido las verdaderas dirigentes de esas empresas, ¿no? Así que es muy interesante. Pero volviendo al secreto fiscal, les quería leer algunos fallos, lo que dijo la Corte en aquella oportunidad. Está bien, era otra época, ¿no? No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa, para acordar la presentación en un juicio de alimentos de las declaraciones juradas. Esto lo decían todo porque la mujer osó pedir las declaraciones juradas del marido, ¿no? Por graves que sean las razones de orden legal invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales del marido declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto
de la ley, ¿no? O sea, la esposa como un enemigo, ¿no? La esposa como una verdadera contrincante que quiere sacarle las cosas al marido. Y yo no sé si esa interpretación, ¿no? O esa visión, ¿no? Por supuesto que hay sentencias hoy que tienen me parece un auspicioso cambio, pero bueno, es un poco, ¿no? Una mirada que me parece a mí que subsiste todavía en algunos, por lo menos cuando yo leo los fallos, todavía se lee, ¿no? Esa poca colaboración, en el sentido de prestar poca colaboración a que esa información realmente exista, ¿no? De parte de los jueces y parte de todo el sistema, no hago acá una crítica particular al fuero, sino que me parece que el sistema todavía gira, si bien las leyes están escritas, podrían estar un poco mejor, pero todavía el sistema sigue un poco afincado en esa idea de la esposa como tercero que quiere, ¿no? Apropiarse de cosas que no le corresponden, ¿no? Y en ese sentido me parece que el rol de la administración podría ser un rol más coadyuvante, ¿no? Cumpliendo tratados internacionales, la CEDAW en particular, esto de, bueno, ¿qué es permitir el empoderamiento económico de la mujer? ¿O qué es permitir su autonomía económica? ¿No? Pues si es para escribir párrafos y párrafos, copy-paste, basta, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es ponerlo en práctica? ¿Qué es permitir que sea autónoma económicamente? ¿No? Bueno, a lo mejor el Estado podría ser un verdadero colaborador, porque no es publicar una lista de los bienes en internet, es llevar a juicio la verdadera información de la realidad patrimonial de esa persona, ¿no? De sus gastos, de sus ingresos, de los bienes, de la empresa que tiene, no solamente de su quit, ¿no? Personal. Creo que eso sería una buena forma de darle a ese secreto fiscal una interpretación mucho más acorde a esos tratados que no estaban en el año 72 tampoco. Bueno, no me quiero exceder. Ya dije esto, que los bienes pueden estar en otro lugar. Uno de los últimos regímenes de blanqueo, que fue el del año 2016, a mí siempre me llamó la atención, a todos creo que llamó la atención, era el blanqueo de bienes de capitales, ¿no? Comúnmente llamado bienes de capitales, blanqueo, pero régimen excepcional de exteriorización de bienes que estaban sustraídos circunstancialmente a la tributación. Circunstancial, sí. Que bueno, tenía una particularidad, y es que permitía a los testaferros, ¿no? Es decir, permitía desarticular, hablaba así, de desarticular era la palabra, a los testaferros. Es como que hubo un paréntesis, un tiempo, donde testaferro no fue una mala palabra, ¿no? Pero por ley no fue una mala palabra, ¿eh? O sea que no había en ese sentido objeciones. Por ley uno podría decir vos testaferro y nadie se ofendía, porque es como que se blanqueó que había testaferro. Más allá que el Código Civil creo que los prohíbe, ¿no? Y bueno, y esa también es una forma, ¿no? También de admitir que esas son figuras que existen, y que los activos, las personas, ocultan los bienes, los ocultan muchas veces del propio Estado, quizás para no pagar impuestos o pagar menos, pero también los ocultan de sus esposas, ¿no? Los ocultan de sus esposas, de sus parejas, de sus hermanas. La jurisprudencia que yo les decía que empieza a aparecer tiene que ver mucho con violencia económica, digamos, por ejemplo hay una jurisprudencia en Paso de los Libres, a veces el interior es bastante más, abre más puertas, ¿no? Paso de los Libres, una mujer por el lado de la violencia económica logró que se levantara el secreto fiscal, pero porque logró demostrar que había una suerte de maniobras hechas por su ex marido, pero con algunos de sus hijos e hijas, no estaba solo el marido en eso, de insolventar y de sacar bienes de las empresas donde ella era dueña, ¿no? Algo más orquestado, pero incluso participaban sus propios hijos, ¿no? Y por el lado de la violencia económica logró que se levantara el secreto fiscal, o sea que se hiciera más amplia, ¿no? Esa excepción que está acotada en la ley
en la ley fiscal al quid de una persona humana, ¿no? Un marido con el que estás peleando, bueno, si él no tiene los bienes ahí, bueno, en principio va a ser difícil lograr mucha información. Y lo otro que quería mencionar, hace unos meses también en la provincia de Buenos Aires se publicó un informe muy interesante en relación a las cuotas alimentarias, ¿no? Que es el caso de violencia económica por definición, ¿no? Y ahí también se habla de una encuesta, ¿no? Un trabajo de campo muy importante hecho en la provincia, y ahí también se menciona mucho el tema de la práctica, que yo creo que no es que acá no nos enteramos a través de ese informe, pero ese informe lo pone por escrito, ¿no? Que yo creo que es lo importante también, y lo mide de nuevo, el tema de medirlo para objetivarlo, y esto del desapoderamiento de la práctica de desapoderarse y poner las cosas a nombre de otras personas. Y bueno, y ahí de nuevo, ¿no? Lo importante de tener un secreto fiscal más amplio, que abarque esas otras formas de organización patrimonial, ¿no? Y que no se circunscriba a un solo quid de una sola persona, ¿no? No me quiero extender más, el tema da para mucho, seguro que también tienen muchos más casos para contar, pero creo que hay un avance enorme, que es esto que también que decía Silvina, que todos nos hemos dado cuenta que la igualdad escrita, esa igualdad formal, sirvió para poco. Es más, no sé si no fue inclusive un boomerang, ¿no? Porque todos decían, no, igualdad hay, porque acá no dice los varones pagarán de ganancias el 20% y las mujeres pagarán el 38%. Entonces, ¿quién puede decir que la ley de impuesto a las ganancias? Pero claro, la desigualdad formal lleva, ¿no? a la falta de igualdad sustantiva cuando se aplican, ¿no? las normas. Otro dato para mí, con esto termino, muy relevante, este informe de la FIP, que espero yo que se publique, a mí me resulta muy relevante, es la deducción de cargas de familia por cónyuge, ¿no? Una deducción que está también históricamente, a mi gusto tiene un nombre muy feo, porque tiene un nombre que ya arrastra un sesgo, ¿no? Mujeres no somos carga, ni un cónyuge es carga de nadie, eso es claro, pero además esa deducción es lo que han cuantificado desde las declaraciones juradas, la toma el 92% son varones que deducen a mujeres, y solo 8% son mujeres que deducen a varones u otras mujeres, no solamente a varones. Pero bueno, el dato es que el 92%, bueno, esto tiene que ver con la brecha laboral, ¿no? ¿Quiénes son deducidas? Son deducidas personas, pero que ya sabemos que son mujeres, que o no trabajan o trabajan por poco dinero, ¿no? Por un sueldo que no cubriría su subsistencia si no tuvieran a ese varón que las está manteniendo o ayudando a su manutención. ¿Ese es un informe actual de AFIP? Sí, pero no está publicado todavía, no sé si es porque, no sé las razones. Pero bueno, sí, hecho formalmente, ¿no? Pero bueno, es un muy buen dato, y también es un buen dato de tratar de cambiarle el nombre a esa deducción, ¿no? Que no se llame más carga en el sentido lastre, carga en el sentido de, ¿no? Se podría llamar gasto, se podría llamar compensación, se podría llamar gasto de cuidado, que ahora le llamamos con mucho más lógica, ¿no? Pero claramente funciona como una carga, ¿no? Sí, sigue habiendo en el derecho esa palabra de carga, vos sos una carga, y esa carga en general es una mujer, o casualidad, que en general suele ser una mujer también, que no es lo mismo que a cargo, ¿no? A cargo puede estar un poco menos contaminada, a mi gusto, pero para mí ahí también hay un capítulo, a ver si algunas denominaciones, que para la mayoría te dicen, es una pavada, es Agustina, no, vamos para algo más importante, ¿no? Siempre están esas visiones de que siempre hay algo más importante analizar. A mí esa me parece importante, sobre todo porque en general muchas veces en la liquidación, igual hoy no es un monto muy grande, pero en la liquidación muchas veces encontrás al contador que le dice al varón, si te querés tomar seducción, que tu mujer no tiene que laburar, es eso. Vos te querés tomar la deducción, hace bajar el impuesto, ¿no? Claramente. Que labure en negro.
no puede aparecer en el CIRADIC. El CIRADIC es el sistema de AFIP donde aparecemos. Que no aparezca en el CIRADIC porque si no, no te puedes tomar. O la otra es que sea part-time, cosa de... Entonces sí funciona como un sesgo donde las mujeres entre que no consiguen trabajo informal, consiguen trabajos precarios, consiguen trabajo part-time porque salen a buscar a los chicos al colegio. Bueno, encima esto recarga, ¿no? Eso de, si vos trabajás no me puedo tomar los 180.000 pesos que me otorga la ley de impuestos a las ganancias, ¿no? Y de eso hay muchas cosas en las leyes. Hasta hace poco, no sé si ahora cambió, ANSES pagaba la asignación por cónyuge solo al varón y no a la mujer y no al revés. No sé si ahora eso cambió. Eso cambió la pandemia creo. No, Ah, creo hace que no, poco. O sea, solo lo pagas y lo cobra el varón. Es excepcional, ¿no? Más que un aplauso. Ah, sí. Bueno, gracias. No, la verdad que muchísimas gracias. Es que somos en algunos aspectos muy interesantes. Yo pensé que casa familiar no eran por las mujeres, era cuando hay chicos. No, la deducción por hijos No, es sí, otra. es por eso. No, yo te quería comentar lo siguiente. Casi... ¿Me escuchan? Sí, pensé que... Hace muchos años, en el siglo pasado, una vez en Europa me hice de una investigación en Suiza, un país que tenía separación de bienes como opción, una investigación de qué pensaban sobre el tema de los bienes las parejas al contraer matrimonio. Y yo creo que ahí hay una raíz que todavía no se ha encontrado. El amor romántico no puede hablar de amor. Ah, sí. No. Y eso lo he vivido todos los años con mujeres hasta el día. Claro. Porque no es que hay una sumisión, no sé cómo explicarlo, está tan naturalizado, como diría nuestro amigo Burgues, Sí. no se habla, es como incompatible, ¿no? Hablar al contraer matrimonio, cómo van a ser nuestras economías. Salvo, no la vas sé, a arruinar. ahora. Si hablas de esto la vas a arruinar, ¿no? Hasta hace muy pocos años, entonces nosotros vemos todavía hoy, en el ejercicio profesional, cómo yo no dejo de sorprenderme. Acá hemos tenido con Elena asuntos, ahora tengo otro asunto, distintos niveles, que mujeres activas, educadas, que viven 20 años con un señor, nunca supieron leer la caja fuerte de la caja, no digamos en un offshore, en su casa. O parejas convivenciales que de repente, y si todas las cuentas bancarias estaban a nombre de él, cuando ambos trabajaban, uniones convivenciales, con lo cual, o sea, nos incrustaron. Yo creo, si pienso en Silvia Federici y en todo el tema de cómo nos han ido, digamos, incrustando en un rol, que este asunto del amor maravilloso, romántico, entonces era muy común, de hace 10, 20 años, que si una pareja se casa y no vale por eso, yo decía, por favor, pónganlo a nombre de ella, bla. ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, hay una incrustación muy fuerte, ¿eh? Y te digo más, bueno, como yo soy tan vieja, puedo hablar del siglo XIX, no, pero del XX sí. Cuando sale la ley llamada Borda de Familia, hasta ese momento, ¿no? Entonces aparece el tema de la necesidad de que la mujer preste consentimiento para vender los bienes. Yo he tenido casos
en que las mujeres volvían de vacaciones y no podían entrar a su casa, porque se las habían vendido. Entonces se me ocurrió gestionar en los colegios de escribanos. Los escribanos tenían que tener la obligación cuando una mujer, y en esa época no es como ahora, recién el Código Civil cambió, el nuevo, el tema de que las autorizaciones tienen que ser específicas, si no la ley anterior, la reforma, no lo decía. O sea que iba, firmabas una autorización para vender inmuebles, después te lo vendían a un precio que quería. Nunca logré que nos dejaran dar cursos, porque ese es el tiempo. El fallo, me congratulo, 20, 30 años después, que hay un fallo que hacer, porque el escribano, o sea, son estructuras tan fijas en la mujer, es muy difícil. Y las mujeres de habilidad colaboradoras, nosotros somos un asunto, todos los días encontrar. Es un problema de la ley que hay que escribirlo de forma diferente. Aunque la ley de los instrumentos es algo que perdura, como que son dos cosas aparte. Pero además estamos hablando de una mujer joven, en este caso, que no sabía durante 20 años lo que había. Fue la princesa, mucho de la princesa. Pero una chica, pero una chica formada, yo chica. El abuela que se destaca a lo mejor en su profesión. Se destaca en su profesión, que es el arte, o sea que no es cualquier cabeza la de ella, ¿no? Y un mundo, no es cualquier mundo. No, y además, y no tiene ni idea de nada. Pero de nada. Sí, lo puedo creer, lo he visto. Entonces, bueno, es todo un tema, porque cuando uno quiere, poder probar es dificilísimo. Ese es El tema de la prueba. Es la prueba imposible. Es la prueba imposible. Después se dice, tráigame los comprobantes. Sí. Además uno siempre pierde porque, o sea, si uno decide judicializarlo, poder probar esas situaciones son largas, engorrosas y costosas. Y en el caso de esta mujer, no trabaja, o sea, no era... Trabaja, pero es para la cosita. Trabajar también, pero no una recompensa. Si pones una artista plástica, labura. Sí. Pero yo tuve un caso terrible. Una mujer me consulta, su departamento estaba en una en la casa fuerte. Por favor, señora, vaya corriendo. No quiere sacar todo, saca la mitad. Cuando fue ya no había nada. En este caso que tenemos 20 años convivió en el mismo departamento con la misma caja fuerte. Bueno, también muy educadas para confiar. La confianza, ¿no? Bueno, pero vemos mucho como... Pero en el caso que dice el nuestro, tenemos otro escollo, la abogada de él. Porque la abogada de él está convencida de que ella está pidiendo demasiado. O sea que tenemos dos escollos, al varón por su estructura y a la abogada, porque uno con el cliente puede tener determinado ascendiente y dice, no, mire, escúcheme. No, está pidiendo demasiado. No, es una abogada que tiene perspectiva de género cuando su cliente es Limitada, claro. Claro, entonces es todo, Depende de quién sea. es todo un tema. Bueno, yo creo que en eso hay algo de responsabilidad de los Mira, profesionales. yo creo que hay temas, y ahora tengo otro, con otro colega, que esto es desafortunado cuando vi, nunca lo he visto, aviones privados, es inexplicable. Son sociedades de sociedades. Es la forma que se organizan los patrimonios. Son mamushkas. Una cosita Además, perdóname, necesita una fortuna para poder hacer los trámites. Claro. También. ¿Cómo tramitas en el exterior? No, son fortunas. Conseguir la prueba Pero eso es es un poco costosísimo. ganar de En cansancio materia también. tributaria hay un principio legal, no constitucional. Habla un poquito más fuerte. En materia tributaria hay un principio que está en la ley de procedimiento tributario, que es el principio de la realidad económica.
Y este principio es como el corrimiento del velo en materia societaria. Y me parece que un avance sería tomar este principio con perspectiva de género y poder acceder a esto que señalaba Agustina, de la cadena, o lo que señalaban ustedes recién, la cadena de sociedades y demás, a nombre de quienes se ponen los bienes, poder hacer ese corrimiento o esa interpretación de las cuestiones simuladas conforme a la realidad económica desde la mirada de género, digamos, sería como una aplicación con mirada de género de ese principio interpretativo. Me parece que es el que se necesita en estos casos. Ahora, si vos vas por violencia de género, tenés exención de tasas. ¿Cómo no? Por violencia de género, por la ley de violencia de género. Bueno, ahora viste que ya lo están aplicando. Pero tenés una exención ahí de tasas. Sí. Extinción de, no te escuché. De las tasas. Ah, de casa. De Tasa de casa. justicia. Sí. Claro, como ese costo de buscar la De información. buscar la Y información. bueno, claro. por eso yo hablaba del rol de la administración, que en un proceso, cuidando el secreto fiscal de otros accionistas, por ejemplo, que son terceros, bueno, eso lo está haciendo. Por ejemplo, en algunos juicios se está dando información de sociedades y tacha el nombre de los otros accionistas. Si yo también soy accionista en una sociedad donde se está divorciando una persona, bueno, yo no quiero que se vea mi nombre, pero no tengo por qué no dar los balances o la información de ese accionista que está ahí. O lo otro que está dando, por ejemplo, es, algunos piden, he visto, el monto de facturación. ¿Cuánto factura mi ex marido? Entonces, ¿cuál es ahí el secreto fiscal? ¿A quién le facturó? ¿No? Ahí hay secreto fiscal. ¿Con quién contrató mi ex marido? Entonces, ¿qué hace la FIP? Te da el monto, pero no te dice con quién estuvo trabajando. Está bien, a la persona que le sirve el monto de facturación. No le sirve a quién le estuvo ofreciendo servicio. O sea, está bien una reinterpretación. Sí, pero Pero hay que saber pedirla. No, y además los jueces también, los operadores, los jueces, los operadores de derecho son cosas que la ley les permite hacerlas. Sí, pues claro. Porque esto que vos decís, la interpretación de género, ahora el código nuestro, hay montones de cuestiones, esto en el tema del asentimiento, para disponer de bienes propios o propios si se del hogar conyugal o gananciales, justamente se refuerza para evitar el fraude entre cónyuges. El engaño va a sacar del patrimonio para cuando llega el momento de liquidación adjudicada, acá al menos. Pero eso es algo que también lo tienen que hacer los jueces. Ahora hay una norma que les dice que si en el convenio, en el plan de parentalidad, no sale, pero no es así, en el convenio regulador es desventajoso para una de las partes, el juez la puede no aprobar. Y ahí es donde tenés que tener la perspectiva de género. Pero honestamente no se cuentan con todas las juezas. No, pero el problema es que aparte de eso, los señores, porque acá hay una cultura, no sé cómo, está tan naturalizado, es como muchas veces me han dicho, señores, usted dice que yo tengo que pagar alimentos, como mi amigo, o sea, son como hábitos tan incrustados que hasta es disvaliosa la mujer que pide alimentos. Ahora, vos mira una ley que habría que modificar, todavía el fraude entre cónyuges no puede prosperar porque tiene que llamarse, no sé qué nombre, La estafa. excusa absolutoria. Estafa. O sea, pero hay algunos fallos, porque eso es mientras no están divorciados. Sí. Pero es pero muy pocos fallos en los cuales hacen lugar, pues es absurdo. El problema es durante hay convivencia, la familiar, que tampoco no tendría que ser. Un poco lo que dice Pila es que eso tan arraigado, y eso lo dice claramente Clara Coria. El dinero es masculino. Lo dice en uno de sus libros. La profesión, en general,
Coincide el evasor con el que uno paga la cuota alimentaria. Es como la misma persona, la misma prototipo de persona. Sí. Coincide en la misma persona. Coincide, sí. Constitucionalmente. Sí. Es decir, no, tiene las mismas características. Sí, tal cual, es cierto. Porque en el caso que nosotros tenemos, Porque es el mismo modo vivendi. el tema es también, la niña tiene un nivel de vida con el papá y otro nivel de vida con la mamá, que la mamá no va a poder ni siquiera rimar, pero mientras está con él. Es una cosa terrible. Sí, no, pero también son situaciones que la ley no las puede arreglar. No, por eso, por eso a mí me gustaba hacer la... También, suponete que no hay hijos de un matrimonio de otro. Por eso hay también la ficción de que después de la separación o el divorcio tienen que mantener el mismo nivel, que lo ha dicho la jurisprudencia Carrara, es absurdo. Y además también en esto, de que lo que pasa es que son relativos. Una chica no puede ir la mitad que de la semana va a ir a un colegio y la otra mitad. Ahora que está de moda el tema, una semana sí, una semana no. Son transacciones en derecho de familia. La ley ha hecho mucho. Y yo no creo, dijiste en un momento, y lo único que no compartí, de que si la ley podía recibir un dinero. Yo creo que no. Ahora vos mirá lo que es, a mí no me gusta mucho hablar del capitalismo, esto y otro, pero es tan particular. Cuando sale la ley Borda, te digo que hasta ese momento el tema de la ley 1996 no se explicaba para nada. Claro, sí, Para nada. Mi marido, como decía, se presumía que seguía haciendo, seguía haciendo. Y te ejecutaban por deudas del marido, bienes propios de la mujer, y no a la mitad. Cuando sale la ley Borda, los bancos empiezan, si iban a pedir un préstamo, cualquier cosa, te exigía la firma de los dos. O sea, tomaban el 1277 de las dos firmas para la enajenación o disposición que viene, entonces se hacían firmar a la mujer el hombre. Y yo te digo, vos decías de que no era solo para disposición. Yo me acuerdo que yo constituí una sociedad y Sí, claro, para constituir. y creo que me tuvo que firmar mi Sí, para la constitución. Para todo lo que hubiera movimientos de dinero era. Sí, tal cual. Porque ese dinero que quería tener el poder era el marido, era el hombre. Eso no tiene otra explicación, ¿no? ¿Y esa ley cuando salió se festejó igual que la del aborto? La ley de Borda. La ley Borda ¿Fue de festejada? 67. ¿Pero fue festejada? Fue ¿Salieron la a la única calle? ley No. que mejoró nuestros derechos en una época de dictadura. Claro, porque era una dictadura. De verdad, no era Pero genial. sabes que Borda un día yo presidía una mesa en un comienzo en la facultad y aparece Borda. Le dije, por más que yo disentía con muchas cosas, tenía que reconocer que esa ley había sido un avance. Entonces, bueno, le pedí que viniera, presidiera, no quiso. Pero le pregunté, doctor, usted que era tan católico, ¿por qué hizo esa ley? Y me contestó sobre todo lo del divorcio de representación conjunta. Un avance enorme. Y me dijo que él había sido juez, que su experiencia de juez le había mostrado que era absurdo el tema de que los jueces tuvieran que estar ahí, digamos, peleando, sosteniendo divorcio. Claro, matrimonio falso. O sea, en eso tenía, a pesar de ser reaccionario en muchas cosas, tuvo una visión. Principio de realidad fue. Una vez. Principio de realidad. Claro. No, pero es muy duro ver cómo todavía esa dependencia, yo no diría más que sumisión como una dependencia, un miedo a quedarse sola. Bueno, en eso Mabel Burín tiene un trabajo muy lindo que es el de la ama de casa de Cresógeno, ¿no? De cómo el ama de casa, la que no administra su patrimonio, ¿no? Lo encara la que no tiene autonomía, básicamente, cuando no trabaja y
hace son las tareas del hogar rutinarias, las más... Yo te agradezco esta clase infinitamente, porque he dado una conferencia que se llamó el año pasado, que se llamaba Las mujeres todavía somos capaces. Entonces tengo una serie de fallos y algunas leyes, aparte de la realidad, ¿no?, que me demuestra que todavía somos muy incapaces en muchas cosas, porque no se nos cree. Y ahora con esto de derechos fiscales tengo un ejemplo. ¿Se quedan a cenar, por supuesto? ¿Cómo no? Por supuesto. Nosotros vivimos. Desayunamos, almorzamos. Yo voy a poner